¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. En estos momentos en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, se está tratando la ley que reforma el sistema electoral. O sea, se está pasando de la famosa boleta múltiple que viene de la ley Sáenz Peña del año 1912 a la boleta única, ¿no? La oposición finalmente logró juntar 131 diputados, con lo cual logró el quórum necesario y en principio tendría los votos para darle media sanción a esta ley. Hay que ver si en el medio de la jornada no se le cae ninguno. Llamó la atención que la izquierda no apoyara esta boleta única. Hoy vamos a estar hablando con la diputada Romina del Pla, del bloque de izquierda, del Frente Izquierda de los Trabajadores, porque llama la atención porque uno cree que esta ley de boleta única o este sistema de boleta única va a beneficiar justamente a los partidos más chicos, a los que en general les roban las boletas, a los que en general no les permiten al elector que su voto sea respetado. Porque o falta boleta o se la roban, o si no tiene fiscales en las mesas, los telegramas salen cambiados a la hora del recuento de votos. Y esto es algo que pasa mucho en el sistema electoral argentino, porque no todos los partidos políticos pueden garantizar un fiscal en cada mesa. De hecho, el único partido que puede garantizar fiscales en todas las mesas que se ponen en el país en una elección nacional es el peronismo. Uno diría que la Juntos por el Cambio, y casi en algún lugar del segundo o tercer cordón del conurbano y en algún lugar del interior del país tampoco logra. Esto ha pasado y se ha visto cuando se recuentan los votos, se abren las urnas, que no tiene nada que ver los votos que hay dentro con los que hay en el telegrama que se envió. Por eso digo que va a favorecer a todos los partidos políticos y va a dar una mayor transparencia. De esto vamos a estar hablando en un ratito con la diputada del PLA. Nos visita Valentín Nabel, que es analista político. Con él vamos a estar charlando sobre este escenario político que se viene. Veníamos hablando de la pelea Alberto-Cristina. Bueno, con la salida de Matías Culfas, que rompió un código, esto lo hablábamos ayer, rompió un código intocable del kirchnerismo. Habló. Es como un código, entre comillas, mafioso. El que habla se tiene que ir. Pero no solo así, sino que además de que se tiene que ir, le pidieron exclusivamente al presidente y de manera muy enfática que Matías Culfas no ocupe ningún cargo, ninguna embajada, ni siquiera en un municipio. Porque el que rompe ese código kirchnerista, que es el código del silencio, no solo no tiene que ocupar cargos, no solo se tiene que ir, sino que tiene que pasar al ostracismo político. Es una manera de castigarlo por haber roto ese código tan sagrado que tiene ese sector de la política argentina. Y hablando de esto, mi comentario editorial tiene que ver con una noticia que a lo mejor en el medio de tanta vorágine pasó un poquito desapercibida, pero para mí es muy importante. Hoy el fiscal Rodríguez, que está investigando, es el vacunatorio VIP. ¿Se acuerdan del vacunatorio VIP? Aquel escándalo que apareció en el verano del 2020 cuando llegaban las primeras vacunas al país, las primeras Sputnik, y había una lista esencial de prioridades. Se había dicho que las primeras vacunas que llegaban al país eran para que sean vacunados aquellos que estaban en el frente de batalla. ¿Quiénes eran? Los médicos, los enfermeros, el personal sanitario, los que le ponían el cuerpo a la enfermedad, los que no estaban aislados en su casa. Bueno, en ese momento, gracias a una denuncia que hizo Fede Mayol, un compañero y colega, gran periodista del diario Clarín, se descubrió lo que era el vacunatorio VIP. Antes habíamos escrito algo al respecto en La Nación sobre los privilegios que empezaban a aparecer, no sobre el circuito VIP en el cual se vacunaban, que fue la nota que publicó Fede Mayol, junto con Santiago Fioriti, que desató todo un escándalo político muy grande y que repercutió negativamente en la credibilidad y en el gobierno. ¿Por qué? Porque en ese momento, donde no había vacunas y la gente estaba encerrada, las pocas vacunas que había, un pedazo, una porción de esas vacunas se las quedaron ellos. O sea, le quitaron la posibilidad a los médicos y a los enfermeros de vacunarse, que eran los que atendían a los enfermos y tenían más chance de contagiarse, para vacunar a políticos, familiares, amigos, empresarios, todos amigos del poder. En ese momento el gobierno reaccionó de la siguiente manera. Lo despidió al ministro Ginés González García porque en el mismo Ministerio de Salud se vacunaba, y publicó una lista de 40 personas que eran las que habían accedido al vacunatorio VIP. Dentro de esa lista estaban, por supuesto, funcionarios de primera línea, había algún empresario, estaba el expresidente Duhalde con su enfermera, con su esposa, con su secretario, con su chofer, había un periodista, Horacio Berbisky, había algunas personas que no debían estar en esa lista de privilegiados, y el gobierno dijo, este fue el error, fueron 40. Sin embargo, hubo denuncias para que se investigara. El fiscal Tayano empezó a investigar
el circuito del vacunatorio VIP que va del Hospital Posadas al Ministerio de Salud. Y después le agregó el Hospital del Calafate, al cual fueron 30 dosis de incógnito al Calafate en el maletín de un piloto de Aerolíneas Argentinas que llegaron al Calafate que no estaban destinadas tampoco al personal sanitario. Después se dijo, y es parte de la investigación que está haciendo el fiscal Taiano, que esas vacunas iban para el personal doméstico, amigo, cercano a Cristina Kirchner, que trabaja en su propiedad, en su residencia o en los hoteles de Calafate. Pero después se sumó el fiscal Rodríguez, que dijo, esto no es solamente un circuito chico entre el Posada y el Ministerio de Salud. Acá hay más. Y entonces abrió la investigación y empezó a reunir denuncias y empezó a contratarla con el sistema de informático donde se registran todas las vacunas que se dan en el país. Hoy el fiscal Rodríguez presentó 5 denuncias penales, porque en total se descubrió que en ese periodo más grave de la pandemia, donde no había vacuna, donde teníamos a los médicos, a los enfermeros expuestos a contagiarse, y quien se contagiaba en ese momento tenía serios riesgos de que se le complicara la enfermedad porque no tenía ninguna vacuna, como ahora, que el COVID uno lo transita de mejor manera porque tenemos vacunas encima. En ese momento no. Bueno, se los privó a ellos para juntar un grupo de privilegiados, muchos de ellos militantes políticos, militantes de la Cámpora, militantes funcionarios municipales, funcionarios provinciales del interior. En total reunió 1.200 casos, el fiscal Rodríguez, 1.200 privilegiados que en ese corto periodo se vacunaron de manera ilícita, porque no correspondía. Es decir, el vacunatorio VIP fue más VIP que nunca de lo que nosotros creíamos. Y esto nos tiene que hacer pensar en la gravedad de esa situación. Porque esto es como una película de terror donde hay un apocalipsis y algunos se pueden salvar y los malos o quienes tienen poder se salvan ellos y salvan a los amigos y dejan al resto de la gente a su suerte. Esto, aunque parezca una ironía y parezca una metáfora muy rebuscada, es lo que pasó. Nosotros en el 2020, y hay que tener memoria, teníamos a nuestros viejos encerrados, a nuestros médicos y enfermeros arriesgando su vida, teníamos mucha gente en una situación de riesgo y hubo por lo menos 1.200 personas a los cuales no le correspondía la vacuna, que gracias a la cercanía política con el gobierno de turno accedieron a la vacuna. Si ese no es el hecho de corrupción inmoral más grande de la política argentina desde el retorno a la democracia, dígame qué es. Porque eso es peor que una coima, es peor que quedarse con plata de una licitación. Porque ahí jugaron con la vida de la gente. Vacunaron a los suyos, a sus familiares, a sus amigos, a sus militantes, dejando en riesgo a nuestros abuelos, a nuestros viejos y a nuestros médicos y a nuestros enfermeros. No a todos, pero sí a una porción. Y una porción de 1.200 en ese contexto, créame, que tiene un nivel de gravedad que va a ser histórico el día que tomemos conciencia de lo que significó este vacunatorio, que como lo llamamos en el título de este comentario editorial, fue más VIP que nunca. Quédate con nosotros hasta las 22, hacemos Hoy Nos Toca aquí en el Canal de la Ciudad. Hay distintas aristas que hacen a que la producción primaria, la producción industrial pymes y por supuesto el comercio y servicios se vea afectado ante la falta de estos combustibles. Es necesario en la Argentina discutir el salario y empujar un plan de lucha nacional y un paro activo en todo el país, porque el salario lo defendemos o se sigue derrumbando frente a la inflación. Es un proyecto que hemos consensuado, todos teníamos diferentes proyectos presentados sobre boleta única y hemos logrado un acuerdo. Me parece un avance desde 3 puntos de vista. Uno es la transparencia electoral, uno es una disminución de los recursos que gasta el Estado en boleta papel. Votamos a favor de la boleta única porque es lo que corresponde. Y en segundo lugar, es cierto, nos beneficia porque la mitad del presupuesto que un partido necesita para una elección, la mitad es boletas y fiscales. Un disparate. Bueno, arranca, Hoy Nos Toca. ¿Cómo te va, Leandro? Muy bien, Buenas Daniel, noches. ¿cómo andás? Vos sabés que estoy enojado con el tema del vacunatorio VIP. Sí, se notó. No, pero yo recuerdo que el 1 de febrero del 2020 yo escribí una nota en La Nación que se llamaba Falta vacuna, aparecen los privilegios, porque no estaba la prueba de la constancia de que había un vacunatorio VIP, pero ya se sabía que algunos podían acceder por afuera, se comentaba,
Y bueno, esa nota fue muy repudiada por militantes, por la propia Carla Bisotti, que hay que decir que Carla Bisotti hizo vacunar a sus padres anticipadamente. El primer día que se habilitó la vacunación para ese grupo etario, se vacunaron y no en un distrito donde les correspondía. También es responsable la que era viceministra de Salud, a quien esta investigación debería alcanzar. Porque me parece muy grave haberse robado las vacunas que eran de la gente, ¿no? Por supuesto, y recuerdo que el día que Horacio Berbisky hace público esto del vacunatorio VIP, autoincriminándose, fue el día que en la ciudad de Buenos Aires se habilitó la vacunación a los mayores de 80 años. Claro. Y me acuerdo que ese día la página se caía, había muchas dificultades y la verdad daba mucha bronca intentar inscribir a nuestros padres y abuelos y al mismo tiempo saber que ya se habían vacunado por izquierda, daba Claro. mucha bronca. Bueno, de hecho en la provincia de Buenos Aires parte de la denuncia es que muchos militantes de la Cámpora que trabajaban en las mesas de difusión del vacunatorio, que también lo hacían con propaganda política, que era algo totalmente inmoral, y que atendían los call centers, fueron vacunados. Y la verdad que atender un teléfono no te pone en riesgo. Darle la vacuna, nosotros llamamos a un médico, a un enfermero. Si estás atendiendo un call center, nosotros éramos periodistas. Yo trabajaba en La Nación Más, iba al diario, iba a la radio, iba de manera presencial y no estaba en la lista, y lógicamente no estaba en la lista de las prioridades. Los que trabajaban en los call centers, que eran militantes políticos del oficialismo, recibieron esas vacunas. Eran los famosos chicos que se sacaban con los dedos en vez y subían las fotos a las redes, parecía hasta una provocación. Bueno, hoy el fiscal Rodríguez reunió 1.200 pruebas. Hay 1.200 casos, hay 5 denuncias penales y no solo va por Ginés González García la denuncia, sino que puede llegar a otro funcionario del área sanitaria. Sí, la justicia tiene que investigarlo, está claro. También como Estado y como sociedad y las propias autoridades políticas tienen que tomar lecciones de esto, porque esto pasa también cuando hay mucha discrecionalidad. Claro que Tiene sí. que haber, para la próxima pandemia, que le va a haber un protocolo muy claro que indique quiénes pueden vacunarse antes y quiénes después. Y cumplirlo, sobre Exacto. todas las cosas. Bueno, muy bien. Vamos a analizar imágenes de lo político, si estas cosas, por ejemplo, si el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos, si la economía, si la inflación afecta en la imagen del gobierno, en la oposición, qué opositor está creciendo, quién bajó. Bueno, para eso tenemos un gran analista político que es el siguiente invitado. Se trata de Valentín Nabel, que es sociólogo egresado de la Universidad de Tel Aviv, allí en Israel, director de la consultora Opinaya, tiene una maestría en generación y análisis de información estadística. Valentín, bienvenido, buenas noches. Un gusto. Bueno, este comentario que hacíamos sobre el vacunatorio VIP, no puede decir la fiesta de Olivos, podría decir otras cuestiones, más la mala gestión económica, ¿afectó la imagen del gobierno? Sí. Sin lugar a duda, el gobierno tuvo un pico de popularidad inusitado, inesperado, allá por abril del 2020, y tiene la imagen de Alberto Fernández, que es muy parecida al gobierno, tiene una forma de tobogán, ¿no? Hizo una escalera muy empinada y de ahí en más viene bajando mes a mes desde aquel entonces, pero es una caída... Eso es lo que me sí. llama la atención, ¿no? Que lo han dicho varios consultores. Poco más, poco menos, en algún momento de manera drástica, como fue la fiesta de Olivos, que fue Sí. muy drástico el bajón, pero nunca ha dejado de bajar. Nunca dejó de bajar. Es mes a mes, sigue tocando nuevos récords hacia abajo. ¿Cómo Hoy en está día, ahora? la aprobación del gobierno, los que tienen imagen buena o muy buena, son solamente el 14% de la población. Un 73% cree que la situación económica es mala o muy mala. O sea, hay algo generalizado y solamente un 45%, el 45% cree que va a empeorar la situación, no ve que vaya a mejorar. Claro. Que son números que siempre uno puede ver con optimismo y solamente un 19% cree que el futuro económico va a ser mejor de lo que es ahora. O sea, lo que reina en el humor social es el ¿Hay pesimismo. alguna palabra, alguna definición para poner negro sobre blanco sobre el humor social? Sí, nosotros preguntamos qué palabra define mejor la situación del gobierno o Sí, del país. del país. Y bueno, la que gana, la que prevalece, es el hartazgo, la palabra hartazgo. Después lo sigue malestar, con 17%, desconfianza, tristeza. O sea que Ahí está ahí lo moviendo la vemos. placa, mirá. Las primeras 5 palabras son, la verdad que muy, muy negativas.
Y si sumamos violencia, que está en el séptimo lugar, suman 78%. Hartazgo, malestar, desconfianza, tristeza, resignación, esperanza y violencia. Esas son las palabras con las que nosotros... Fíjate que hasta esperanza con el 8% son todas negativas. Es cierto, esperanza también dice el futuro va a ser mejor, lo que quiere decir que el presente no es tan bueno. Claro. O sea que estas son las palabras que definen el humor social hoy en día. Y la situación personal es similar. Usamos las mismas palabras para definir la situación personal. Y bueno, también esperanza está en el primer lugar. Quiere decir, bueno, mi situación actual no es buena, pero espero, confío en mí que va a ser mejor. Pero hartazgo también está en segundo lugar. O sea que lo que... Me parece que en hartazgo también, si bien hay enojo porque hay alguien que gobierna y es responsable, también le cabe a todos, ¿no? Hay hartazgo con la política que no supo solucionar, ¿no? Y bueno, nosotros hace ya tiempo que vivenciamos una pelea entre dos polos, donde a los dos le tocó gobernar y ninguno de los dos solucionó los problemas principal. Que el problema principal, que también medimos a lo largo del tiempo, la inflación está en el tope de los problemas. El 66% dice que es un problema principal y un 28% lo pone como el principal problema. O sea que la inflación es lo que viven a diario cada vez que uno sale a comprar y ve que los precios suben. Y bueno, todo eso, ese gran problema, los dos grandes partidos que se vienen disputando el poder prometían solucionarlo y vienen fracasando cada día más, ¿no? Claro. Porque siempre batimos récord de inflación y decimos, bueno, esto es terrible, la inflación de ahora es terrible, pero viene una que lo supera. Sí, siempre es peor. Y a nivel la imagen de los dirigentes políticos, ¿han podido medir? Y esto no sé si se traduce en intención de voto, pero sí en imagen positiva, ¿no? Claro, nosotros actualmente ya empezamos a medir intención de voto, pero imagen de los políticos venimos midiendo. ¿Tenemos placas, chicos? Sí. No sé si tenemos por ahí, la podemos ir... ahí está, a ver. Esta es de los principales, la evolución de los principales. Ahí vemos lo que yo le comentaba, el tobogán de Alberto Fernández, en ese pico, como yo digo, inesperado, inusitado de la pandemia, pero vemos como la caída, salvo algún que otro mes que subió, pero es una constante en picada, ¿no? La tendencia sigue siendo hacia abajo. Ahí vemos la caída de Alberto Fernández, Sí. Vemos un Mauricio Macri que más o menos estable, digamos, en general no es muy buena, 36% de imagen que es positiva. Sí. Algo curioso que es el primer mes donde Macri supera en imagen positiva a Alberto Fernández. O sea, en esta medición, hasta Macri le gana a Alberto Fernández en imagen positiva. ¿Por primera vez? Por primera vez en esta serie. Y llama la atención que ahí arriba está Javier Milei como con mejor imagen positiva, ¿no? Es así, 50% de imagen positiva. Inclusive nosotros medimos positiva y negativa. Este cuadro es solo de imagen positiva. Tenemos también lo que llamamos el neteo, es restar positiva lo negativo a lo positivo. Y en ese neteo Milei también sigue siendo el que mejor le va en imagen, en ese saldo. Manes también mide bien. Sí, Manes mide bien, pero tengan en cuenta con un alto nivel de desconocimiento, ¿no? Son figuras que no son comparables por el alto nivel de desconocimiento. Pero tienen algo en común Milei y Manes, que no son dos políticos tradicionales. Exactamente, o sea, y se relacionan con lo que hablamos antes del hartazgo, ¿no? Entonces, cuando hay tanta sensación de hartazgo, uno está esperando algo de afuera. A ver, analicemos algunos dirigentes que me diste. Sí. Ahí lo vemos a Facundo Manes. Bueno, Facundo Manes tiene como el desafío es hacerse más conocido. Son personajes que en esa imagen positiva uno lo ve alto, pero no quiere decir que los que no lo conocen lo van a querer igual que los que lo conocen, ¿no? No es que si esa es más conocido. Pero digamos, Manes no es Milei en este sentido. Es nuevo, como bien dijo Leandro, me parece acertado, no son de los políticos tradicionales, pero él está
representando a un partido tradicional con expansión territorial. Eso lo debe favorecer también, ¿no? Seguro, Digamos, sí. no es que viene de la nada, es el candidato del radicalismo. El radicalismo tiene gobernador, intendente, diputados, tiene concejales, tiene militancia. Sí. Eso lo debe ayudar. Gran parte de su éxito en las últimas elecciones, si bien perdió con Santilli, pero sacó un número de votos más de lo esperado, tiene que ver con la militancia en el territorio, ¿no? Que no solamente era radical, sino también Claro. de Monzó, hasta grupos peronistas militaron su candidatura en la provincia. Entonces es una persona, al igual que Milei, es una persona mediática, que atrae en los medios, Claro. que cuando habla produce cierta atracción. A ver, ahí lo tenés a Milei. Bueno, Milei, como dijimos, vivimos en el cuadro, tuvo un pico de crecimiento. ¿Cuándo midieron ustedes esto? Esta última medición fueron los últimos días de mayo. ¿Por qué te Sí. digo esto? Porque estuve hablando con algunos consultores que me dijeron, cuando Milei venía bien, pero cuando se puso a hablar de la venta de órganos entre Sí. personas, cuando se puso a hablar de la libre exportación de armas, cuando ya se salió, porque mientras decía dolarizar, cerrar el Banco Central, qué sé yo, eran impuestas económicas innovadoras, que no dice la política tradicional, pero ante el hartazgo de que ningún plan funciona, la gente lo miraba con cariño. Ahora, ya cuando cruzó una línea, un límite, con propuestas demasiado polémicas, como es la venta de órganos entre personas, la libre exportación de armas, privatizar las cárceles, ahí dicen que empezó a bajar un poquito. Bueno, Milei, el beneficio que tiene, que es Milei, que es una persona sola, que no tenga partido, también es una ventaja, que puede decir lo que quiera, ¿no? No tiene que rendirle cuenta a nadie, a ninguna alianza. A medida que quiera conformarse una opción, va a tener que ir haciendo alianzas donde ya no va a poder mantener ese discurso antipolítico, porque ya vimos que en Tucumán no le queda otra que no consigue chicos de 25 años de criptomonedas que los representen en todas las provincias y saquen votos. Va a ir a hacer alianza con alguien de la política, ¿no? Entonces Claro. va con el hijo de Bussi en Tucumán y así va a ir construyendo alianzas que no solamente lo va a complicar en ese discurso antipolítica. No, pero no tiene, a ver, porque una persona que se presenta como un liberal, como es Milei, que lo debe ser, yo respeto mucho lo que plantea, que es liberal, aliarse con el hijo Bussi. El hijo Bussi no es un liberal. No es liberal. Y no lo digo por portación de apellido, sino por las propuestas. El tipo fue diputado provincial, tiene propuestas muy conservadoras en Tucumán, ¿no? Y de mano dura y esas cosas. Sí, otros temas del aborto, su liberalismo, diría que está a favor del aborto, pero está en contra y al mismo tiempo apela a los jóvenes. Entonces, a medida que pase el tiempo y se tenga que definir en tantos temas, también va a cosechar oponentes y rechazos. Claro. Y a medida que tenga que hacer alianzas, lo mismo, y su discurso anticasta, antipolítica, y bueno, el tiempo en mi opinión, lo va a ir degradando porque uno puede ser antipolítica un tiempo, pero después va a tener que ir al Congreso, sentarse en comisiones, debatir, votar, hacer acuerdos y bueno, y usar pasajes, etcétera. Claro. Bueno, esto Y también le eso pasó, va a ¿no? ir, Lo de los pasajes. digo, los fenómenos como Milei, que suceden en muchos países, son fenómenos tal vez más explosivos. Entonces yo digo, bueno, la elección en Argentina falta mucho para una elección y ya estamos hablando de la elección y ya estamos pensando si puede o no puede ser presidente, pero estos fenómenos son más de 6 meses antes. ¿Sabes por qué hablamos de una elección de manera anticipada? Porque venimos hablando de la elección presidencial desde fin del año pasado, cuando faltaban 2 años para el 2023. Por la mala situación del país y por la mala gestión. Y porque sabemos que este gobierno no puede continuar, Claro. porque sabemos que ellos mismos se sienten que van a tener que dejar Yo el diría poder. Alberto no puede continuar, no diría el gobierno. Quizás haya una posibilidad dentro de ese espacio político. Dentro del espacio político. No sé, pregunto. Y bueno, nosotros al medir imagen y posibles, realmente dentro del Frente de Todos, la que más intención de voto tiene es Cristina. Siempre, claro. O sea, pero no quiere decir que no tienen alternativa, que no, el Frente de Todos no construye presidenciables, ¿no? Valentín, para las elecciones de 2023 falta 1 año y medio todavía, falta Sí. tiempo.
y en el medio tenés una situación económica compleja, Sí. delicada. ¿Cómo juega en esa carrera electoral el deterioro de la economía? Bueno, ¿A quién beneficia más el mayor deterioro, menor deterioro? obviamente el gobierno no controlar la inflación está claro que es una enfermedad políticamente que lo va a comer. No hay manera de vivir con un 6-7% de inflación. No hay forma. Por eso vemos los números como van cayendo en imagen e inflación sigue siendo el principal. No, tampoco se ve muchas perspectivas de que haya una gran mejora en ese sentido. De Juntos por el Cambio, ¿quién mide mejor? De Juntos por el Cambio, bueno, está muy parejo entre Macri y Larreta. Hasta hace poco Larreta... ¿A Burlich la midieron a Patricia Sí. Burlich? Porque ayer se lanzó Patricia Burlich, ¿no? De alguna Sí, manera. presentó equipos, Presentó equipos y estaba Macri presente. estaba ¿no? Macri presente. A diferencia de Frente de Todos, Juntos por el Cambio tiene muchos que quieren ser... ¿Es el mismo voto el de Macri y el de Patricia? Es un voto, sí, cercano, es el voto más duro, por supuesto. Y Digamos, bueno, si está uno u otro, ese voto lo tiene. sí, yo lo que creo que cambió es que Larreta hasta hace unos meses parecía que iba camino hacia la presidencia. Parecía que nadie lo iba a frenar, salvo algo muy... Y en los últimos meses eso se fue cambiando. Lo que pasa es que a Larreta también se le planteó, no porque él lo eligió, sino porque el escenario político se dio así, que vos tenés una carrera presidencial, y una carrera presidencial es un tiempo determinado. A Larreta lo largaron en el 2019 y esa carrera se le convirtió en una maratón presidencial. Y él, como decía un gran líder italiano, el poder desgasta, sobre todo cuando no lo tenés. Sí. Digamos. Y esto de alguna manera le estaba pasando a Larreta, digamos. Sí. Lo ves siempre ahí, siempre por ser presidente, pero faltan tanto tiempo, y en el medio lo esquilmaron, le sacaron los fondos de coparticipación, lo llevaron a la Corte Suprema por el tema de la educación. Digamos, tuvo que dar algunas peleas que en algunas le fue bien y no ha tenido el resultado positivo. Sí, pero volviendo a lo que hablamos anteriormente, en un país donde reina el hartazgo, es el tiempo de los extremos, ¿no? Así como fue el tiempo de los moderados hace unos años atrás, donde todos decían, bueno, habían dos opciones. A los míos ya los tengo, ahora tengo que ir a buscar a lo del medio. Claro. ¿No? Esa lógica reinó. ¿Dónde pescar? ¿Dónde pescar? Bueno, hay que pescar, hay que moderarse para agarrar a lo del medio, porque de un lado no tengo amenazas. Antes no había la amenaza más derecha pero durante mucho tiempo, ¿no? Esto es algo reciente, nuevo. Entonces, el medio era el lugar donde había que ir a conquistar. Lo que cambió en los últimos meses, si lo vemos nosotros en las encuestas, es de vuelta la situación de hartazgo, la situación de que esto hay que empezar de vuelta, de que hay que patear el tablero, de que hay que golpear la mesa, de que gritar. Se ve, estamos yendo al tiempo del grito, del grito en un set de televisión, Sí, el claro. grito otra vez en la legislatura porteña. Y bueno, y eso es lo que también en una situación de apatía política, te sumás hartazgo y apatía, bueno, es el tiempo de los que tienen discursos fuertes. Y Larreta, justamente su capital es la moderación, la capacidad de hacer acuerdos, y él eso es lo que vende. Él dice, bueno, yo voy a hacer por única vez, o sea, voy a conseguir que muchos me acompañen, que es lo que consiguió en la ciudad de Buenos Aires, donde hasta el Partido Socialista consiguió entrar en su coalición. Ese es su gran capital, la moderación, el diálogo, y él mismo lo dice, lo que aprendí de Macri es que no tiene sentido ganar La una interna elección. dentro de Juntos por el Cambio, Leandro, entre Larreta y Manes es un hecho. Hay que ver quién se suma porque hay que ver qué pasa también con este sector duro, ¿no? Con el macrismo, con Patricia Burlich, con Macri, con los halcones, como se les llama comúnmente, si van a terminar encolumnándose detrás de Larreta o van a jugar su propia carta. Creo que ahí está parte del dilema, ¿no? Y todo indica que intentarían jugar su propia carta, no se sabe con qué precandidato, ¿no, Valentín? Sí, lo que tiene Juntos por el Cambio es que aprendió a usar las PASO, ¿no? Y le fue bien y las usa realmente. Entonces pueden llegar hasta las PASO
Y puede haber fórmulas mixtas en las PASO, Sí. ¿no? Que digamos que ordenaría, uno dice, lo lógico que sería como en 2015 que haya un candidato del PRO, un candidato al radicalismo y uno de la coalición cívica, y si querés un candidato del peronismo republicano, que puede ser Pichetto. Vamos a suponer, eso sería lo normal. Pero para ordenar la interna de la interna, o sea, para ordenar la interna de cada partido, a lo mejor es saludable que haya fórmulas mixtas, ¿no? Sí, es posible. La verdad que son tan caras las PASO Sí. que, bueno, por lo menos que las usen para algo, ¿no? Que diriman sus problemas cuantitativamente, que diga, bueno, yo tengo más poder que vos, por tanto. Eso aparentemente se va a formar dentro, porque hay muchos presidenciables, muchos anotaron. Y en el gobierno, en el frente de todos, recién decíamos, Sí. vos decías, este gobierno no sigue, yo digo, Alberto no sigue, Cristina sigue siendo la que más mide. No lograron instalar a nadie. La verdad que por ahora no. Y ¿Lo ves a Scioli instalándose a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora va a jugar, vuelve a la escena política. Ante la sequía, ante la falta, Scioli puede ser una posibilidad, pero de la escasez sale, ¿no? No hay ningún gobernador que se haya logrado instalar del peronismo. No hay ninguno, ¿no? Que tenga una posibilidad. La verdad que nosotros estemos midiendo, no vemos ninguna posibilidad. Otra vez poner un Insaurralde y sería otra vez repetir la fórmula exitosa de aquel momento que fue vamos a gobernar juntos. ¿Y algún candidato, le pregunto a los dos, vos Leandro que también sos buen analista, un candidato independiente, no del riñón del peronismo, pero filo kirchnerista y con Cristina de vice? Esa podría ser una posibilidad, ¿no? Ante la falta de candidatos propios del riñón. Podría ser, pero yo no creo que Cristina tiene los votos y ya se quemó con Alberto Fernández. Yo creo que es muy probable que Pero ella Cristina, sabe que sola no le da. y tal vez entra a un balotaje. En un balotaje hay que ver con quién y en qué condiciones. Yo no descartás sé. la candidatura de Cristina. Sí, yo creo que ella va a ser candidata. ¿Vos también crees lo mismo? Yo no lo descarto. O sea, yo no descarto. Es bastante probable, pero bastante probable por lo que decimos, porque no queda otra, ¿no? Sería muy raro. El peronismo lo ordena, porque el otro día hablamos acá, creo que ayer con Lucas Romero, que Lucas decía, Alberto cree que su fortaleza no está en el voto popular, sino en el que él ordena la unidad del peronismo. Una mirada que hasta ahora puede ser muy acertada. Ahora, ¿Cristina ordena también el peronismo, lo une? Porque hasta ahora nadie se le plantó. Hasta ahora lo ordenó. Nadie se le plantó, no a Alberto, a ella, digo. Sí, hasta ahora consiguió ordenarlo. La pregunta es qué tiene para ofrecer para que se alineen hoy en día. Antes tenía los votos del conurbano. Bueno, ese capital, que eso le aseguraba un piso y que con un moderado llegaban. Pero ya tenía un piso indispensable. Ahora eso ya no es tanto. No es tan cierto. No es. Sí. Bueno, Valentín, gracias. Un gusto bien. tenerte en el programa. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. ¿Estás a favor de la boleta única, de lo que se está debatiendo en el Congreso hoy? Yo creo que sí. Me parece Mejora, ¿no? Puede ser un adelanto. Me parece un poco extraño, como vos bien decías, va a beneficiar a los partidos más chicos. Sí. Y Juntos por el Cambio ya consiguió armar una estructura de fiscalización, salvo como coincido que imposible llegar a todos los lugares, pero tiene yo creo que es un adelanto, sí. Hay algunos puntos de robo de boleta que se podrían evitar. Y va a ser, yo creo que aporta transparencia. Muy bien, gracias, gracias por venir. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a ver si estamos charlando con una de las diputadas que está en contra de la boleta única y pertenece a la izquierda, justamente un sector que en teoría, creíamos nosotros, se podría beneficiar por este tema de la fiscalización. Ya volvemos.
Seguimos en Hoy Nos Toca y bueno, se está debatiendo aún en la Cámara de Diputados la ley de boleta única, ¿no? Una reforma al sistema electoral. La oposición logró juntar 131 diputados, sentar, ¿no? Bastante. Necesitó el quórum, lo alcanzó. El oficialismo, que está en contra, participa de la sesión. Hoy habló el diputado Moró, por ejemplo, dijo que esto va a atomizar mucho el sistema político, lo va a degradar. Muy en contra el oficialismo del tratamiento de esta ley. Que hay que decir que tiene grandes posibilidades que se apruebe en la Cámara Baja y no sé si nulas, pero baja mucho las chances en el Senado. En el Senado es más difícil, sí. Claro. Bueno, vamos a hablar con una diputada nacional que está en el debate y tiene la amabilidad de charlar con nosotros un ratito, la diputada del Frente Izquierda de los Trabajadores, Romina del Pla. Romina, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Acá estás? desde el Delia Parodi, en directo. Te tenemos en vivo. Bueno, vamos a ver si te podemos enfocar porque tenemos un problemita con el Zoom, pero podemos ir charlando. Una cosa que nos llamó la atención, Romina, y lo hablábamos cuando comenzaba el programa, que uno entiende que la boleta única beneficia a aquellos partidos más chicos, ¿no? Los que les cuesta tener un fiscal en cada mesa, a los que le roban la boleta, a los que después le fraguan el telegrama porque los votos que están dentro de la urna no corresponden con el telegrama que va al recuento al sistema electoral. Y uno podría decir que están los partidos más chicos y entre ellos podría estar la izquierda, que tiene mucha militancia, pero le cuesta mucho fiscalizar todas las mesas de todo el país. Sin embargo, ustedes están en contra de esta ley. Bueno, mira, vos sabés que yo voté a favor del emplazamiento para que se debata el tema de boleta única de papel en su momento. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el Partido Obrero, por supuesto, entendemos que el sistema electoral actual de boleta partidaria no es un sistema que funcione bien, como acá ha tratado de defender el oficialismo, sino que nosotros mismos sufrimos, como vos bien decís, el robo de las boletas, el peso de los aparatos, de los punteros, la manipulación, la entrega de millones de boletas casa por casa, y todo el festival de manipulaciones a los que se suma ley de lemas, colectoras, acoples, todas las maniobras que tanto peronismo como oposición de Juntos por el Cambio, en donde gobierna, implementa. En ese punto, por eso nos parecía importante no avalar que esto anda bárbaro, como trata de hacer el oficialismo incluso en esta sesión, y habilitar un debate a ver si se podía arribar a una simplificación de la forma de votación que justamente respete más el voto del elector y sea más sencillo. Incluso pusimos algunas pautas básicas que tenía que tener esto. Vino Gabriel Solano en las exposiciones a explicar que entendíamos que tenía que ser una boleta que esté bien dividida por categorías, donde estén todos los candidatos para que no pueda haber un ocultamiento, donde esté claro el logo partidario, bueno, ciertos requisitos que ahora vemos que no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque cuando vimos el dictamen, justamente y lo analizamos a fondo, nos encontramos con que un montón de cosas, desde el tamaño de la boleta final hasta las decisiones sobre logos, tamaño de fotos, etcétera, van a quedar en manos de los jueces electorales de cada jurisdicción. Por lo tanto, hay un alto nivel de discrecionalidad que se deja librado justamente a jueces que son perfectamente manipulables en general por los poderes que dominan en cada provincia. Y otras cosas que van surgiendo es que justamente no se elimina la presión para el voto en boleta completa, sino que al contrario, termina siendo favorecido. Incluso los compañeros de Córdoba, que es el tipo de modelo que se está utilizando, comentan que, bueno, justamente en Córdoba fue muy usado poniendo la foto del gobernador en el casillero de boleta completa. Entonces, en definitiva, los problemas que se vienen a resolver no se resuelven. Incluso en las generales aparece un ordenamiento en el dictamen de las listas de acuerdo al orden de la cantidad de votos que sacaron, lo cual también es una indicación al voto. Entonces, no creemos que el dictamen final de la boleta única satisfaga estos requisitos mínimos para que realmente sea un paso adelante. Pero ustedes Por están eso, proponiendo en nuestro caso, cambios. nos vamos a abstener. Romina, están proponiendo cambios en el recinto para ver si pueden terminar apoyando o directamente van a votar en contra.
No, nosotros nos vamos yo me voy a abstener y en Mm, realidad todo lo que es el Frente Izquierda nos vamos a abstener porque justamente tampoco avalamos que el régimen actual esté claro. bárbaro, sino que habría que ir buscando una salida, pero justamente a los planteos que nosotros hicimos no se les llevó el apunte, de hecho, bueno, el dictamen recién lo recibimos a último momento, y a tal punto que están todavía improvisando que justamente después que yo denuncié que había una manipulación en el ordenamiento de las listas para las generales, en el ordenamiento que proponen de que vayan arriba los de mayores votos y abajo los de menores, que me vienen a decir que ahora en la votación en particular eso se modificaría. Bueno, quiere decir que efectivamente tiene muchos problemas y entonces, bueno, se corre el riesgo, además de que no se está discutiendo otras cosas que son muy serias, ¿no? Se está ratificando las PASO que tienen pisos proscriptivos y que nosotros venimos denunciando desde el minuto cero, se hace la doble proscripción porque luego está el tema de los pisos del 3%, no se avanzó en nada en el debate contra el financiamiento privado de las campañas y el financiamiento de los que están al frente de distintos gobiernos nacional, municipal, provinciales, que utilizan los recursos estatales en ese sentido. Bueno, entonces acá hay muchos temas que terminan quedando sin respuesta e incluso el instrumento, aún en sus debates y en las precisiones que empiezan a dar, nos parece que no satisfacen los requisitos mínimos para que sea una mejora real, ¿no? Romina, más allá de este proyecto, otro elemento central en toda campaña política es la publicidad. Más allá de la publicidad estipulada por ley, que se le otorga a cada partido, también es importante la presencia en medios de comunicación. Te quería consultar si vos crees que la izquierda recibe tanta atención de los medios como los libertarios. Bueno, claramente que no. Hay un fogoneo especial de estas variantes facho-libertarias, porque frente a una situación política, de crisis política, que yo en mi intervención acá en la Cámara dije, acá este debate no puede tapar que estamos frente a una crisis política fenomenal, a una crisis interna en los propios bloques mayoritarios que se están tirando internamente de todo. Y entonces, bueno, tratan de buscar mecanismos para ver cómo tratan de presentar algún tipo de unidad interna, pero en los hechos no. Entonces, frente a esa crisis de los centros políticos, que no pueden dar respuesta al cuadro de retroceso en las condiciones de vida de la gente, bueno, obviamente empiezan a cobrar importancia las salidas, digamos, antisistema. Por eso no es casual que hemos colocado por primera vez concejales en el conurbano en varios municipios, en esos distritos que se consideraban inexpugnables del peronismo, como La Matanza, como José Cepá, Merlo, Moreno, incluso en el interior, en Pringles, y efectivamente para el establishment, para el régimen, para las grandes corporaciones, no pueden permitir que el descontento se vaya por izquierda. Entonces se fogonea especialmente, los vemos 24 horas del día prácticamente, en los medios a los Milei y compañía. Eso está especialmente impulsado, ¿no? Bueno, Para acá generar la idea de que ahí habría una salida. estás en un canal público de la Ciudad de Buenos Aires y acá viene Gabriel Solano, invitamos permanentemente a dirigentes de izquierda de todos los espacios políticos, ¿no? La pluralidad está a la orden del día en este canal y Bueno, pero vos sabés que eso no ocurre en general, vos Sí. sabés perfectamente que no es ese equilibrio el que ocurre en la mayoría de los medios, y bueno, incluso hay señales que uno ve y ve y dice, che, pero ¿cómo esta gente no se fue nunca del estudio? ¿Cómo funciona? Romina, Claro, uno empieza... aprovecho también que te tenemos al aire, en contacto, sé que tenés que volver al debate, al recinto, pero vos sos dirigente gremial docente en la provincia de Buenos Aires. Esta semana el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que nunca se invirtió tanto en infraestructura en la provincia de Buenos Aires como estos 2 años. Bueno, prácticamente los chicos tuvieron 1 año y pico sin ir a la escuela por la pandemia. Y sin embargo ahora nos encontramos con muchas escuelas sin calefacción. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gremio? Bueno, mira, el tema más serio no es solo que lo haya dicho el gobierno, que todos los gobiernos tratan de autoindultarse, ¿no? En Sí, relación a que hacen acciones que después no se ven los resultados, sino que lo dijeron los dirigentes del SUTEBA oficial. conducido por Roberto Baradel, Sí. lo cual te demuestra que están de los dos lados del mostrador claramente y que en lugar de ver que hay cientos y cientos y cientos de escuelas en la provincia de Buenos Aires que no tienen calefacción, que no tienen estufas y que sobre todo faltan aulas y faltan escuelas porque hay una situación de hacinamiento brutal, por ejemplo en el tercer cordón de La Matanza, escuelas de Virrey del Pino, más de 50 chicos por aula, faltan escuelas enteras. Frente a esa situación
se viene otra vez con el cuento de la mayor inversión en infraestructura. Mira, todos los gobiernos pasan y dicen que invirtieron más que nunca nadie en infraestructura. Si uno hiciera la cuenta con la devaluación, también todo eso es discutible, ¿no? Pero el problema es cómo se invierte. O sea, ¿se invierte o se generan negocios para las empresas contratistas de la infraestructura escolar que todos sabemos que cobran precios mayores que los que vale un metro cuadrado en Puerto Madero, la construcción de un aula o la construcción de un baño? Entonces, el problema es que por esos mecanismos siempre vamos a fracasar, porque no hay plata que alcance, todo se va al pozo de las empresas que cobran fortuna, no terminan las obras, las hacen mal, por lo tanto se vuelven a romper. Entonces, acá hay un ciclo de nunca acabar, porque no se pone el foco en las necesidades de las escuelas y de las comunidades educativas, se pone el foco en los negocios que se pueden hacer en nombre de la educación pública. Entonces, nosotros desde los sectores multicolor, desde el SUTEBA Matanza Multicolor, en el cual nos han hecho un fraude en las últimas elecciones del SUTEBA del 11 de mayo, desde todos los sectores que venimos realmente trabajando, ustedes saben que yo trabajo en escuelas, venimos reclamando que la inversión en infraestructura vaya en forma directa a resolver los temas, que haya cuadrillas contratadas por el propio Estado para que sean las que resuelvan las obras, y no este mecanismo de empresa donde a poco de andar te terminás quedando con que la empresa rescindió el contrato, la abandonó y te quedaste sin la obra, con todo a medio hacer, con los chicos sin la garantía mínima de funcionamiento. Y esta situación es muy grave porque hoy hubo una movilización de más de 1000 personas al Consejo Escolar de La Matanza, y en lugar de dar respuesta, ¿sabes lo que pasó? Nos recibieron con la policía. Así, evidentemente, no puede actuar un gobierno que dice que está resolviendo los problemas. Lo que tienen que hacer es poner el dinero que hace falta y acelerarlo. Romina, sabemos que volvés al recinto. Gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Ustedes, la próxima prometo ir al piso. Dale, te esperamos, con gusto. Bueno, vamos a ir al último corte, breve y a la vuelta con Leandro Dario vamos a analizar qué está pasando en la Cumbre de las Américas, donde hoy el canciller Santiago Cafiero tuvo declaraciones polémicas. Último bloque de hoy nos toca, Cumbre de las Américas, está el presidente con una gran comitiva, un poquito exagerada la comitiva en tiempos de austeridad, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es la Cumbre de las Américas? ¿Qué está pasando? Lo cuenta Leandro Dario. Daniel, como decías vos, el presidente está en Los Ángeles, donde mañana va a pronunciar un discurso en la Cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas que es organizada por Estados Unidos, es un encuentro hemisférico en el cual Estados Unidos le da su propio sello. ¿En qué consiste ese sello? Bueno, decidió excluir de la cumbre a 3 países por no considerarlos democracias, sino por ser dictaduras, según Washington, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por violarse los derechos humanos en esos países. Bueno, ¿Está mal? No está mal, pero es una mirada, si se quiere, idealista de Washington. ¿Por qué Washington organiza esto? Esto lo organiza con un objetivo, un único objetivo, que es contrarrestar la influencia de China en América Latina, en la región, en su patio trasero. Claro. Ese es el objetivo de Realpolitik que tiene Estados Unidos. Ahora, al excluir a 3 países, lo que generó es como un movimiento de protesta de México, de Manuel López Obrador, que pegó el faltazo y no termina yendo a la cumbre, y el que sí va a ir es Alberto Fernández, presidente de la CELAC, que Alberto Fernández tiene la misión, según lo que acordó con López Obrador y con Maduro, de protestar por esta exclusión de estos 3 países. Recordemos que en la Cumbre de las Américas suelen ir todos los países, pero Estados Unidos en esta ocasión tomó esta medida para sancionar a los países que no respetan los derechos humanos y la democracia. Hoy Santiago Cafiero se refirió al respecto. Un avance hizo de lo que va a decir Alberto mañana, ¿no? Se espera un discurso de mañana de Alberto Fernández crítico con Estados Unidos, pero crítico hasta ahí. ¿Por qué crítico hasta ahí? Porque Argentina también va a la cumbre por un motivo de interés nacional. Argentina, de acá a fin de año, tiene que recibir 5.800 millones de dólares de la banca multilateral. ¿Qué son la banca multilateral? Bueno, son Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el propio FMI. Esa banca multilateral tiene sede en Washington, y en todos esos directorios de esos bancos, el que tiene más poder de voto y de veto es Estados Unidos. Claro.
Entonces la crítica de Alberto y Fernández... Alberto en 15 días, 20, tiene reunión con Biden también. La ¿no? reunión con Biden, la bilateral, el 25 de julio, fue negociada a cambio de que Alberto Fernández no pegue el faltazo a esta cumbre como hizo López Obrador. Entonces la crítica de Alberto Fernández es una crítica que Estados Unidos ya sabe que va a escuchar y que va a tolerar, porque lo que le importaba a Estados Unidos es que el presidente argentino esté en la cumbre y no pegue el faltazo. ¿Por qué te digo que esta es una cumbre poco relevante que no va a funcionar? Porque la principal preocupación que tiene Joe Biden hoy es la economía doméstica, es la inflación en Estados Unidos. Y por esa crisis económica y esta disparada de la inflación, que es la mayor en los últimos 40 años, la preocupación de Biden es las elecciones legislativas de medio término que se van a dar en noviembre, donde puede perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado en Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos, el único motivo de interés de esta cumbre es contrarrestar el avance y la influencia de China. ¿Por qué le va a costar mucho lograr ese objetivo? Porque China tiene muchas zanahorias, muchos millones de dólares y obras de infraestructura para ofrecer a los países de la región, y Estados Unidos no tiene un plan, no tiene una estrategia para la región, y ya al tomar la decisión de no invitar a algunos países, provocó que otros, como México, protestaran y se dividieron las aguas. Entonces el objetivo de lograr contrarrestar la influencia de China ya se vio menoscabado. Al margen de esto, la relación México-Estados Unidos es una relación muy particular, ¿no? Tienen el NAFTA, tienen otros acuerdos comerciales, comparten una frontera extensa. O sea, tienen sus conflictos, saben convivir con sus conflictos y con sus ayudas, digamos. Yo te diría que para López Obrador es barato quejarse en esto. ¿Por qué te digo que es barato? Claro. Porque la agenda de México y de Estados Unidos, la más importante, es bilateral. Claro. Primero, frontera. El tema de la frontera y el tema de la inmigración, que para Estados Unidos es primordial. Y segundo, el NAFTA, el acuerdo de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. Esos son los temas de interés nacional para Estados Unidos y para México. La agenda interamericana está en un segundo orden de prioridades para la Casa Blanca y para López Obrador. Entonces, en esa agenda es donde López Obrador puede marcar cierta oposición a la Casa Blanca. ¿Y por qué la puede marcar? Porque a la Casa Blanca verdaderamente no le importa que López Obrador se queje porque Venezuela, Cuba y Nicaragua no vayan a la reunión. Recordemos, para si alguien no sabe, Venezuela es una dictadura, Nicolás Maduro es un dictador, hay decenas de miles de violaciones a los derechos humanos, hay muertos, hay desaparecidos. Bueno, en Cuba otro tanto, son más de 60 años de un régimen autoritario. Y en Nicaragua, por ejemplo, en las últimas elecciones, a los 5 candidatos opositores, el presidente Daniel Ortega los metió presos. Los metió presos. Que se quedó sin oposición. Y metió presos a los jóvenes que protestaban contra su gobierno. A los jóvenes que protestaban. Digamos, son cuestiones muy delicadas. Pero permitime que te haga una interrupción con esto. Y te pregunto más que nada. ¿La crítica de Alberto Fernández mañana va a ser contra la OEA también? Sí, más que contra la OEA, contra Luis Almagro, es el secretario general de la OEA, por esto del golpe en Bolivia, que es algo que el presidente de Argentina todavía sostiene, que la OEA apoyó ese golpe y que desestabilizó al expresidente Evo Morales. Va a haber una crítica contra Almagro. Pero es interesante lo que decías de Venezuela, porque es una dictadura y Biden excluyó a Maduro de esta cumbre, pero también excluyó a Guaidó. A Guaidó, al presidente... Y eso es una derrota del gobierno interino de la oposición, es una derrota de Guaidó y es una victoria diplomática de Maduro. Porque en otros foros regionales Estados Unidos ha invitado a Guaidó, de hecho Trump lo invitó a la Casa Blanca a Guaidó, y en esta ocasión Guaidó no va a estar presente, lo que menoscaba también su liderazgo al interior de la oposición de Venezuela. Bueno, de hecho, en los últimos tiempos hubo un acercamiento comercial entre Estados Unidos y Venezuela, ninguneando, si querés, ese pedido del presidente, ¿cómo se le dice a Guaidó? Presidente interino, presidente encargado, que pedía que no se comercialice con la dictadura, ¿no? ¿Y por qué hubo ese acercamiento? Porque el dinero manda, como dicen en Estados Unidos. El petróleo manda. El petróleo manda, subió el precio del petróleo y del gas por la guerra en Ucrania, y Estados Unidos necesita otras fuentes de aprovisionamiento. Por eso se acerca a Maduro y se acerca a la realeza de Arabia Saudita, con la cual habían enfriado relaciones desde el asesinato del periodista turco Khashoggi. También se acerca a Arabia Saudita. Bueno, el dinero y la realpolitik mandan. Las dictaduras y las autocracias, cuando aparece el petróleo, se corren un poquito, ¿no? Todas estas son dictaduras, algunas son más dictaduras que otras, diría Orwell. Excelente, Leandro. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Mañana, como siempre, a las 21 te esperamos aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca, para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.